ha evolucionado mucho todo lo de la oncología y cada año evoluciona más. Sí. Cáncer no es igual a muerte. ¿Qué otro factor médico, qué otro factor de salud es la clave para poder llevar este tratamiento de la mejor manera? El psicológico. ¿Cómo saber qué estamos teniendo? Bueno, desde la primera sospecha vayan con un oncólogo. Porque si tienen una sospecha del tipo que sea, que por imagen, que por biopsia, que si se les hizo una cirugía de otro tipo, encontraron algo, biopsiaron, que eso puede pasar. Ujú. El oncólogo médico, el cirujano oncólogo y los oncólogos radioterápicos como yo. Bienvenidos a Creciendo, un espacio para aprender, reflexionar y crecer juntos en cada etapa de la vida. Aquí cada experiencia cuenta y cada conversación nos ayuda a ser un poco mejores que ayer. Hoy como invitado estará el médico cirujano Irving Galindo Grimaldo para hablarnos de el cuidado integral y multidisciplinario contra el cáncer. Pues ya estamos aquí y me encanta de verdad que el doctor Irving haya aceptado la invitación para poder platicar de este tema tan delicado que es la oncología, pero sobre todo la manera integral de poder abordarla. Gracias, doc, por aceptar la invitación. Un gusto Gracias a tenerte ustedes aquí. por invitarme. Mil gracias. Oye, cuéntame, ¿qué es esto de la manera actual en la que se está llevando a cabo el acompañamiento y el tratamiento oncológico? Tú mencionas un tratamiento integral. ¿A qué se debe y cómo es? Bueno, para definir integral, también tenemos que meter multidisciplinario. Ya. Y es el que tengan un acompañamiento de todo tipo, Ujú. nutricional, psicológico, y dentro de oncología de las tres ramas, cirugía oncológica, oncología médica y radiooncología. Y pues hacer bien la secuencia de tratamiento del paciente, que el paciente sepa todo lo que le vas a hacer desde el inicio, cuándo le va a tocar, por qué le toca en esa fecha, cómo te acomodas, y que reciba todo el acompañamiento que necesita tanto él como su familia, que pues es un proceso que prácticamente se vive como un duelo. Por supuesto. Y ahí ahorita tocaste un punto muy importante que es el tema familiar. De repente, también como familiares no sabemos cómo acompañar a nuestro paciente con cáncer. Ujú. Ahí también se vale o es necesario tener esta comunicación y acompañamiento con ustedes como médicos oncológicos. Claro, mira, referente a lo de la familia, yo creo que lo primero que tengo que tocar es que pues ellos también están en riesgo de presentar algo que se llama el síndrome del cuidador, Ujú. donde ellos se acusan de lo que suceda aunque no tenga nada que ver con ellos. Se sienten culpables. Así es, o sea, ellos piensan que fue un error en su cuidado, si el paciente empeora, pero pues a veces es simplemente la historia natural de la enfermedad, Cierto. que va a suceder eso. Ujú. Y aparte de eso, los familiares deberían de tener un rol importante en qué tanto se pueden involucrar, en todo eso, porque luego algo que pasa mucho en cuestión social es quién lo lleva, quién esto, quién lo otro, y empieza a haber problemas que no existían antes. Ujú. Entonces, eso sí se puede platicar desde el principio y también que estén conscientes que es algo que puede pasar porque es algo nuevo. Entonces, que no es de que, ay, qué mala onda que no lo llevó y todo. Es una situación muy natural el tener que acostumbrarse para eso. Y para eso pues está la educación también. La educación es súper importante, la educación al familiar, la educación al paciente, tanto en cuidados como que conozcan la enfermedad y que conozcan cuál va a ser el desenlace, ¿no? Exactamente, porque no cualquier cáncer implica que vaya a terminar en muerte. No, En para nada. realidad hay muchos tipos de cáncer y a Ujú, partir de ahí también el tratamiento es diverso y la manera de poder salir adelante de esto, de este cáncer y del tratamiento es ujú. distinto. Creo que ahí hay mucho mito en cuanto se recibe la noticia como la familia de que nuestro paciente, nuestro familiar tiene cáncer, nosotros le ponemos el igual a muerte y eso es Exacto. algo que debemos de quitarnos de la mente. Sí. ¿Cuándo realmente tener ese temor o no hay necesidad de tener temor, doc? Mire, no hay necesidad de tener temor ahorita, porque ha evolucionado mucho todo lo de la oncología y cada año evoluciona más. Sí. Cáncer no es igual a muerte. Hay de pronósticos a pronósticos, pero pues hay enfermedades que son de muy buen pronóstico y si se hacen las cosas correctamente les va muy bien. Yo creo que lo más importante antes de pensar en que sea veloz es que sea efectivo y que se hagan las cosas correctamente. Eso es lo primero que le diría tanto a familiares como pacientes. Ujú. Que no tengan miedo, pero que hagan las cosas bien y en orden. Y algo que les podría sugerir es háganse los estudios que les piden porque se los están pidiendo por algo. Y muchas veces lo toman como, y es que me pidió más cosas, entonces tal vez no sabe qué tengo. No, sí sabemos, simplemente necesitamos estadificar bien para Ujú. poder darte exactamente lo que necesitas y no empezarte mañana y eso afecte tu pronóstico final. Exactamente. Entonces,
algo que de lo que mencionabas, de ¿es igual a muerto o no? Pues claro que de pronósticos a pronósticos hay muchos diagnósticos, son muchas enfermedades, o sea, el cáncer son demasiadas enfermedades, no podemos englobarla en un solo pronóstico. Y pues eso sí, claro que lo vamos a tener que platicar individualmente, Ujú. pero algo que le digo a los pacientes siempre, no importa su pronóstico, es que aunque nosotros conozcamos de estadísticas, no podemos saber. Así se hacen las estadísticas, con el que vivió muchísimos años y con el que tuvo un mal pronóstico de cuestión de semanas, ¿no? Y Ujú. así se hacen las medias, así se hacen las estadísticas y las conocemos, pero solo Dios sabe cuándo alguien se va. Efectivamente. Ya hace ratito comentabas algo súper importante, Doc. Actualmente ya hay mucha tecnología que nos está ayudando, hay muchas innovaciones en el tema de los tratamientos. ¿Qué tanto ha cambiado la manera de llevar un tratamiento oncológico de hace 5 o 6 años a la fecha? Bueno, yo creo que una década sí es suficiente para que haya mucho cambio. Ujú. Y te lo pongo bien sencillo. Yo he visto en libros bastantes efectos adversos que nunca lo he visto en la vida real. Entonces, cuando yo me formé, decía, hay tanto riesgo de que esto suceda Ujú. y que simplemente nunca me ha tocado verlo porque ha cambiado tanto. Lo que yo hago cada vez es más preciso, las técnicas son más avanzadas, das la dosis donde tú quieres, que lo que tú sabías o lo que los otros médicos conocen, por ejemplo, de lo que yo hago, ya no es así. El ejemplo más sencillo es el de cáncer de próstata, que hay muchas situaciones ahí que hay mucho temor porque necesitan recibir una dosis muy alta. Sin embargo, las complicaciones de cáncer de próstata que están referidas en libros antiguos o que los urólogos sospechan que pueda seguir sucediendo, pues la realidad es que ya no es así. Ya. Claro que todavía puede suceder, y más si estás en algún lugar donde la tecnología pues haya quedado como de hace 20 años, pues te van a Ujú. tratar como hace 20 años. Claro. Pero si te informas bien y te tratas en un centro donde la tecnología sigue avanzando, donde se actualizan, donde el médico se sigue actualizando, Ujú. vas a recibir lo mismo que recibirías en cualquier parte del mundo. Exacto. Mejor dicho, en cualquier parte del primer mundo, ¿no? O sea, los protocolos internacionales americanos, europeos. Ujú. Eso lo podemos hacer en muchos lugares de México, Ujú. incluido Querétaro. Claro. Tú mencionabas hace ratito, Doc, el hecho de integral y multidisciplinario. Ujú. ¿Qué otro factor, aparte del médico oncológico, por supuesto, qué otro factor médico, qué otro factor de salud es la clave para poder llevar este tratamiento de la mejor manera? El psicológico. La verdad es que no quiero sonar como que hablar de algo sin evidencia, Ujú. pero cuando el paciente llega con muy buena actitud, cuando está convencido de que le va a funcionar, en lo personal, porque no puedo lograr algo así sin hacer un estudio al respecto, Sí. en lo personal tienen mejores resultados, tienen menos toxicidades durante el tratamiento, y si quisiéramos verlo de una manera objetiva, ¿qué es lo que sí puede tal vez influir en que les vaya bien? Que cuando llegan con esa actitud, hacen las cosas como se les pide. Llegan bien en cuestión de nutrición, llegan bien en cuestión de psicológica y hacen la secuencia del tratamiento correcta porque Ujú. ellos quieren ser parte y quieren hacer las cosas correctamente. Eso es lo que podría pensar yo en cuestión objetiva. Pero pues viéndolo en un panorama un poco más amplio, cuando ellos traen una muy buena actitud les va mejor. En serio que sí. Y no es magia. O sea, al final Sí. también tú dices, no hay algo científicamente probado o Ujú. comprobado, pero es un hecho que también en tema neurológico hay sustancias que se segregan cuando está uno con una actitud positiva, simplemente la risoterapia, ¿no? Que de repente Claro. decimos, pero ¿cómo es posible que nada más con una sesión de risa o ver algo que nos esté generando esta risa nos ayude a sentirnos mejor? Ahí sí hay un tema realmente científico de todo lo que segrega nuestro cerebro y nuestro cuerpo cuando estamos contentos. Y si tenemos este acompañamiento psicológico para poder llevar de la mejor manera o con una actitud positiva y diferente un tratamiento difícil, complejo, que normalmente nos genera este temor, claro que podríamos hablar, no al 100% un tema científico, pero siento yo que sí hay algo en el cuerpo que por supuesto que cambia Sí, químicamente, yo creo que lo bioquímicamente. que tú sí estás mencionando, sí hay evidencia de ello. De todo eso sí está estudiado y sí hay evidencia. De si le va mejor al paciente o no, es totalmente anecdótico de mi caso. O sea, que Ujú. me ha tocado que sí les va mejor, ¿sabes? Cuando Pero tienen esa podría ir actitud. relacionado, ¿no Sí, crees, sí Doc? O sea, podría. al final del Ajá. día, pues si tu cuerpo y tu bioquímica está en ese enfoque positivo, en ese enfoque de dopamina y de todas Ujú. estas situaciones que nos van segregando el cuerpo, acompañado de
pues voy a llegar a un lugar donde me están haciendo lo que necesito, puede sumar a una mejoría pues más rápida. Sí, sí, completamente. O sea, para que te vaya bien, no es necesario que tengas una buena actitud, con que se hagan las cosas correctamente te puede ir bien. Ujú, Pero si traes una muy buena actitud y eso te ayuda a cumplir todo y aparte te sientes mejor, te va a ayudar. por Te va a ayudar. supuesto. Y hay un caso que siempre cuento y lo voy a volver a contar porque yo me quedé súper impresionado. Un Ujú, señor de 80 años que venía desde Michoacán a tratarse acá conmigo todos los días, pues recibió un tratamiento algo largo de cáncer de próstata y yo le decía, quédate acá, vas a gastar lo mismo de ir y venir, busca un lugar por acá, no vayas a trabajar estos días, yo te hago la carta que necesites para eso, porque el señor seguía poniendo luces LEDs, mm, colocaba luces LEDs. Y el día que acabó me confesó que él fue y vino todos los días y trabajó todos los días. Y era una cuestión de que él decía, yo tengo que seguir trabajando y para él era, yo voy a seguir fuerte y esa mentalidad lo ayudó a que todo el tratamiento no tuviera molestias. claro. O sea, se hicieron las cosas bien, obviamente, y aparte, pues hubo el acompañamiento de mi parte durante todo el tratamiento, pero influyó bastante eso, que él quería estar bien y que él estaba pensando en, yo voy a ir a trabajar, yo voy a estar Mm, fuerte. Y si no hubiera sucedido así, si él hubiera tenido alguna otra molestia, él hubiera estado pensando, bueno, ¿qué hago para ahora sí estar bien? Porque yo quiero hacer esto. claro, Y eso ayuda, o sea, el no decir, el no vencerte, ¿no? exactamente. Pero al mismo tiempo, cuando alguien está batallando con esto, eh, viéndolo de esta manera, yo no detendría un tratamiento y sino que lo haría a la par. O sea, a Ujú, la par trabajamos contigo en ese tema, pero la secuencia se tiene que cumplir, ¿no? O claro. sea, no me esperaría que estuvieras bien para, en cuestión emocional, para ya empezar tu tratamiento cuando ya sabemos exactamente qué tenemos que hacer, Ujú, pero al mismo tiempo sí me gustaría que, que al menos estén bien conscientes de toda la situación, que conozcan bien qué va a pasar durante el tratamiento, que eso es un tema bien importante que tal vez no lo había mencionado, pero parte de lo que debe saber el paciente siempre es qué me va a ir pasando. Cuando lleve 15 sesiones, ¿qué molestia puedo llegar a tener? Cuando lleve 20, ¿cómo me va a sentir? ¿Qué voy a hacer yo como médico cuando tú estés en esa etapa? ujú, Ah, bueno, vas a empezar con tal molestia. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cada cuánto te voy a ver? ¿Qué medicamentos te puedo dar? En mi caso particular, como en radioterapia en las primeras veces no tienes molestias, no sé, digamos, llevan 5 sesiones, ahí ujú, los veo y les digo, esto es nomás platicada porque pues molestias no traes. ¿Qué duda has tenido sobre el tratamiento que has recibido? ¿Tienes alguna duda por qué te acomodan de cierta manera? Si llegas así y salen un montón de dudas. En serio que salen bastantes y es el momento perfecto para hablar de eso. Pero además de eso, yo ya les dejo todas las indicaciones para cuando empiecen a salir las demás molestias. Entonces ellos ya saben qué hacer si en el día 15 empiezan con cierta molestia porque ya lo tienen aquí anotado. claro. Y Ya, eso te da seguridad como paciente, el saber sí, hacia dónde va dirigido el tratamiento que tú estás recibiendo. sí. Hay mucho temor también en cuanto a recibir este tipo de tratamiento. Nos dicen quimio, nos dicen radio, radioterapia, quimioterapia y ya nos da el susto porque se nos va a caer el pelo, porque nos va a doler todo, Ujú. porque cosas que hemos escuchado de muchas personas, pero que no necesariamente nos va a pasar o sí. ¿Cuáles serían mitos, cuáles serían realidades respecto a recibir este tipo de tratamiento, doc? A ver, es una realidad que tiene efectos adversos. A mí me encantaría que cuando yo me voy a jubilar, lo que yo conozco como efecto adverso ya no se dé, ¿no? Así como le ha pasado a la gente de lo que yo te decía, lo que está escrito y que yo no he visto ni una vez, Sí, que pase lo mismo, que lo que yo sí veo ahorita ya no sea. Pero pues no sé si va a suceder, porque las tecnologías sí avanzan y todo, pero me imagino que algo de molestia vamos a ir dando. ujú, Molestias va a haber. Y quien les diga que no va a haber molestias está mintiendo. O si les dice, no vas a tener molestias si te hago tal y tal otra cosa, también hay cuidado. O sea, es preferible que les digan, vamos a tener un buen seguimiento para que cuando sucedan, hagamos esto. claro. Y claro que sí hay diferencias si haces ciertas cosas o ciertas técnicas, ciertas máquinas, pero aún así, el que te diga, no vas a tener molestias, es mentira. Ujú, Algo va a haber, al menos tal vez cansancio. Y en cuestión del tratamiento sistémico, pues lo que me gustaría es que vayan bien preparados a esas consultas y pregunten qué me va a pasar. Porque en México es muy común que el paciente te diga, yo confío en usted, doc, yo estoy en sus manos, y ya, yo le entro. Está bien, gracias por la confianza, pero no, a ver, yo necesito que tú sepas bien todo lo que va a suceder. Entonces, que vayan bien preparados con las preguntas necesarias para aclarar eso, para que claro. no sea ninguna sorpresa si, como dices, lo del pelo, no todas las quimios lo tiran. Y hay muchos tratamientos sistémicos que ni te tocan el pelo.
Entonces, preguntar eso de inicio, porque luego ya estás con la idea de que, bueno, pues ya me va a quedar sin pelo, ¿no? Y le dices, a ver, no, tú estás recibiendo tal cosa, a ti no te va a pasar, no habías preguntado, ah, no, no había preguntado. Pues bueno, Claro. desde eso hasta otras cosas, ¿no? O sea, las molestias que tal vez ya son más de todo el cuerpo, como dices, que sí Ujú. puede haber. Entonces, un mito sí puede ser que todos los tratamientos te causan efectos adversos, Ok, o que no todos te todos. tratan, o otro mito puede ser que todos te tiran el pelo, si es un mito. Otro mito puede ser que todos te dan las mismas molestias. Ujú. Entonces, pero una realidad también es que sí hay efectos adversos. Y a Claro, mí me encantaría que al final de mi carrera diera los mínimos o ninguno. por supuesto. Y espero que para allá vayamos. ¿Va? Exacto. Sí. Y con respecto a la quimio y a la radioterapia, ¿cuándo se utiliza cada tratamiento? Ok. ¿O no es como tan de formulita y si te da No, este sí, cáncer, pues, sí? Como ok. para cuándo es la radioterapia y Eh, para cuándo Me la gustó que quimio? dijiste formulita porque tal vez no es una formulita, pero sí son algoritmos. Ok, Y a mí lo que me enseñaron en una de mis rotaciones fue, es del algoritmo, que son las guías, hacia adelante. ¿Ok? O sea, no puedes dar menos de lo que viene ahí. Puedes dar más. Si tú ya viste un estudio nuevo, si tú ya viste que el paciente encaja perfectamente en intentar algo distinto, ujú, pero de ahí para adelante, no de ahí para abajo. ya, Entonces, sí, del algoritmo es importante. Y como dicen muchos, no, es que las guías no son recetas de cocina, no, pero al menos eso tienes que dar. O sea, tú no puedes preparar un picadillo sin carne molida. Entonces, eso es básico, ¿no? sí, Sí, claro, entonces, es, o ajá. sea, hablándolo y comparándolo como una receta. Ujú, Entonces, al menos vas a tener la carne molida. Ya yo sabré si le pongo cebolla, si le pongo, no sé, zanahoria, y esa es la receta, pero, es que a mí me gusta un buen con tomate. O mira, a esta persona le va a gustar más con tomate. Eso ya es otra historia, lo que puedes hacer de ahí en adelante, claro. ¿va? Pero sí, son algoritmos que nos dicen muy claro. Y las guías que más debemos usar son las americanas y europeas. Las americanas eh, podrían usarse en muchos aspectos y se actualizan muy seguido. Se Ujú, llaman NSCN. De hecho, puedes ver en la guía el número de actualización por año. Sin embargo, para la población mexicana hay algunas de las guías europeas que creo que pueden aplicar más, por ejemplo, en la pública. ¿Por qué? Porque eso ya es comprado con un sistema social, igual que el que tenemos aquí en algunas instituciones públicas. ujú, Entonces, ellos tienen que optimizar los recursos dando los mejores resultados. Entonces, es lo mismo que yo adopto como mi práctica. Si son pacientes que están tal vez en la privada, pero usando sus propios recursos, yo tengo que pensar en eso, optimizar su tratamiento en cuestión de tiempos, en cuestión de su economía, en cuestión de todo eso. Tienes que ver todo ese panorama, ujú. porque luego si hacen un gran esfuerzo en el primer paso, pero ya no pueden hacer el segundo, el pronóstico cambia. Entonces tú tienes que estar consciente de todo el panorama para poderles brindar el algoritmo entero y no nada más una parte y olvidarte del no. Aunque mi parte sea al inicio y luego siga lo otro, yo tengo que cerciorarme de que pueda cumplir ambos. Claro. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cuál es la secuencia entre quimio y radio? A veces van juntas, a veces es una primero, a veces es una después, o a veces es una sola y la otra no. Entonces, por ejemplo, te pongo el ejemplo de un cáncer de mama, algo común. Bueno, digamos que es un tumor muy chiquito. Ujú, Le hacen una cirugía conservadora, pero con un ganglio centinela y el ganglio centinela salió que sí, un ganglio estaba enfermo. Bueno, ya salió la indicación, no solo de radio, que fue la cirugía en sí, sino también de quimio por lo del ganglio. ya. Entonces la paciente va a recibir quimio y luego tenemos un cierto tiempo para darle la radio también. Y así va a ser la secuencia y va a recibir los 3 tipos de tratamiento. Ujú, Otro ejemplo sería que está avanzada la enfermedad desde el inicio, se les da quimio antes de la cirugía, luego van a cirugía y después de la cirugía van a radio. ¿Va? ok. Entonces, depende mucho de la estadificación de la enfermedad en la secuencia correcta. Y hay otros casos donde la enfermedad fue tan temprana que no van a recibir quimio, pero pues tal vez le dan una pastillita que es para 5 años, que es hormonoterapia. ¿Cómo saber nosotros cuando nos dicen los médicos, tienes que ir a hacerte este estudio para ver si realmente es cáncer o no, si es Mm. benigno, si es maligno, si qué caramba? Ahí como más aterrizado a nosotros que no somos médicos, ¿cómo saber que estamos teniendo una situación ya de cáncer? Porque tengo entendido que hay que el 1, el 2, el 3, el 4, no, efectivamente no soy la experta y me gustaría que tú nos platicaras un poquito, si recibimos los estudios, ¿cómo saber que estamos teniendo? Bueno, desde la primera sospecha vayan con un oncólogo, porque si tienen una sospecha del tipo que sea,
que por imagen, que por biopsia, que si se les hizo una cirugía de otro tipo, encontraron algo, biopsiaron, que eso puede pasar. Ujú. Pasa mucho también, por ejemplo, en cáncer de próstata, que cuando les hacen un procedimiento para que ellos tengan mayor facilidad para orinar, resulta que había una porción que era cáncer, ¿no? Entonces ellos lo primero que ven, o sea, o la primera sospecha fue posterior a ese procedimiento. En ese caso, bueno, ahora sí busco a un oncólogo, porque el oncólogo te va a decir, bueno, ahora sigue que te haga esto y esto y esto para saber bien qué sigue para ti. Ok. Mientras que muchas veces ellos siguen con la persona que lo detectó o Que podría tienen ser el que... urólogo. Ajá, en este caso, En los este urólogos, ejemplo que digamos, los urólogos mencionas. sí están capacitados Ujú. en dar todo ese seguimiento. Me gustaría como que aplicar tal vez otro ejemplo en el que una mastografía que se hicieron por campaña de octubre, una mujer. Ujú. Y ya ves que hay algo que se llama BIRATS, que te dice a ti el riesgo de que sea cáncer. Y si aparece una sospecha de que es cáncer y te dicen te toca biopsia, no vayas a la biopsia directo, ve con un oncólogo que te diga, que te sugiera qué tipo de biopsia, Ya. que te diga qué estudios necesitas de extensión, como para ya tener toda la información y no irnos en pasos de que, bueno, ve primero la biopsia y luego te hago el otro y tardar mucho en dar tratamiento. Tenemos cierto tiempo para iniciar el primer tratamiento desde la primera sospecha, Ujú. donde si te pasas de ese tiempo, va disminuyendo el porcentaje de probabilidad de éxito. Entonces, no son carreritas, o sea, las cosas se tienen que hacer correctamente y tienes suficiente tiempo para hacerlo, pero no significa que vas a estar pasivo. Claro. Sí Tomar acción, tienes que tomar acción por y supuesto. lo primero es que algún tipo de oncólogo te vea. Ujú. Los 3 tipos de oncólogos que hay te pueden ver desde el inicio hasta el fin. No es como que uno solo sea el que se dedique a Recuérdanos los tipos diagnosticar. de oncólogos. El oncólogo médico, el cirujano oncólogo y y los oncólogos radioterápicos como yo. Ujú. Y bueno, y también hay otras variantes, ¿no? Están los ginecólogos oncólogos, que igual, si es algo relacionado con gine, también de inicio a fin te pueden ver, Ujú. ¿va? Aunque no demos el tratamiento completo nosotros, ¿a qué voy con eso? Bueno, te va a tocar también cirugía, bueno, vas con esta persona, vas a oncología médica, pero cualquiera de las 3 especialidades puede dar un seguimiento de inicio a fin. Ok. Puede ayudarte con el diagnóstico, con los estudios que están, digamos, Ujú. indicados para ti. Y todo eso está bien dictado, está muy dictado qué estudios necesitas dependiendo del grado de sospecha. Y ahí, Doc, ¿cuándo decir cantar victoria? No sé si sea la frase correcta, pero muchos decimos ya, por fin la libraron, ya pasó. Ok. ¿Realmente sí podemos decir ya la libré del cáncer? Sí, sí puedes decir eso. Y esta fue una discusión que tuvimos cuando yo era residente con un doctor que entraba a todas las clases. Era un doctor que yo la verdad lo admiro mucho en cuestión de gine. Él Ujú. sabe mucho en cuestión de gine. Y estamos abordando un tema de una enfermedad que tú empiezas con esa enfermedad quitándola, que es el cáncer endometrio. Ya. Y el término correcto ahí es que estas pacientes estaban libres de enfermedad. Y ella, su duda que les entraba era, oye, si ya me quitaron todo, ¿por qué ahora me toca quimio? ¿Por qué ahora me toca radio? Si ya no tengo nada. Bueno, es porque están libres de enfermedad, pero como yo te había dicho previamente, nosotros conocemos la historia natural de la enfermedad. Ujú. Sabemos que si solamente te lo quitan y no te hacemos lo demás, ¿cuánto va a tardar en regresar? Por estadística, ¿no? Ujú. Y entonces, para contestar tu pregunta, con este mismo ejemplo que te pongo, bueno, empezamos con esa cirugía, ¿no? La cirugía tapificadora de endometrio. Pero luego ya viste que por algunas características va a quimio, que por algunas características va a radio. Entonces te voy a poner un ejemplo de un estudio clínico 3. Tiene que recibir 2 quimios durante 27 radioterapias, y luego vas a 2 braquiterapias, que es otro procedimiento que hacemos nosotros los radiooncólogos, y posterior de eso, 4 ciclos de quimio. Después de eso, empiezas con la vigilancia. Ujú. Entonces en la vigilancia tú sabes cuándo pedir estudios, tú sabes estudios del laboratorio, de imagen y exploración física. Los primeros 2 años siempre son los que haces un seguimiento mucho más cercano, Ujú. cada 3 meses, por ejemplo, y estudios cada 6, etcétera. Y luego después de los años empieza a ser un poco más lax. Tengo cada 6 meses, igual, exploración, estudios, imagen cuando se requiera solamente. Y después de los 5 años, en algunos casos, dependiendo el grupo de riesgo, etcétera, puedes decir, bueno, ya te dejo de ver, o te veo 5 años más, pero una vez al año. Y en ese momento podríamos decir que esa paciente después de esos 5 años ya la libró. La probabilidad de que regrese es baja, mejor dicho. ¿Por Ujú. qué? Porque siempre puede regresar.
Y hay Sin que em- estar siempre de la mano con el especialista para Así dar es. este seguimiento. Pero después de Exacto. esos 5 años es mucho más difícil que regrese. Exacto. Si se hizo todo el seguimiento correcto, si se hizo el tratamiento con la secuencia que te comento, Ujú. ya puedes con total seguridad decirle, casi casi ya la libramos. Pero pues no hay siempre ni nunca en la medicina. O sea, la probabilidad existe de que regrese, ¿no? Exactamente, y eso es lo Ujú. importante. El día de hoy aprendimos muchísimo y sé que nos encantaría seguir platicando contigo, pero desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo, Doc, pero Ujú. saber que hay que ir de la mano con los especialistas como tú y para quienes estén ahorita viendo este programa, ¿en dónde te pueden encontrar? Pues me pueden encontrar en redes como Dr. Galindo. Estoy también está mi página de internet, que en Google la van a poder encontrar. Estoy en Doctoralia. Y me encuentran también aquí en Hospital Moscati. Aquí es Aquí en donde, Querétaro. sí, en Moscati, aquí en Querétaro es donde estoy de base. Perfecto. Aquí los puedo recibir con todo gusto. Perfecto, Doc. Pues de verdad, muchas gracias por la plática, gracias por la información y a ustedes también gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente programa aquí en Creciendo con Ara Rangel.